¿Cómo están, amigos? Un cordial saludo desde nuestros estudios en Radio Sayubó en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Episodio 6 del programa Cosas de la Vida 2023. Elizabeth Arrazola, ¿qué tal, Eli? Hola, Jorge. ¿Todo bien? Tenemos al invitado ya listito. Entiendo que está en Santa Cruz. ¿Lo presentamos, por favor? Sí, voy a empezar leyendo un poco su hoja de vida, que es para presentarlo. Gabriel Chávez Casasola nació en Bolivia en 1972. Es poeta y periodista, considerado una de las voces imprescindibles de la poesía actual. Entre sus 10 títulos publicados en poesía se encuentran El agua iluminada, que fue publicado en 2010, La mañana se llenará de jardineros, que ha sido publicado en Ecuador en 2013, en Bolivia el 2014, y Multiplicación del Sol, en Colombia en 2017, en Chile en 2018 y en Bolivia en 2019. Libros suyos han sido publicados en 12 países: España, Francia, Italia, Estados Unidos, México, Costa Rica, Colombia, Cuba, Ecuador, Argentina, Chile y Bolivia. Su poesía ha sido traducida a 10 idiomas: inglés, francés, italiano, portugués, griego, ruso, rumano, árabe, chino y catalán, y también al lenguaje braille. Desde 2010 ha sido invitado a encuentros, festivales y lecturas de poesías en varios países y ciudades de América y Europa. Imparte talleres de poesía y escritura creativa en Bolivia y otras naciones. Es columnista en periódicos de nuestro país y colaborador de revistas internacionales. Tiene también libros publicados en otros géneros y editó Una historia de la cultura boliviana del siglo XX, premiada como libro mejor editado en Bolivia en 2009. Entre otros premios, ha recibido la Medalla al Mérito Cultural del Estado boliviano. En 2013 fue finalista del Premio Mundial de Poesía Mística Fernando Rielo. De su obra poética, el escritor uruguayo Alfredo Fresia ha escrito poesía del elemento líquido, del viaje, de lo inestable, como el tiempo y la memoria. La obra de Gabriel Chávez Casasola tiene el poder de transfigurar lo que toca, de iluminarlo. Al mismo tiempo, polifónica y profundamente centrada en la palabra de su creador, la obra de Gabriel Chávez Casasola, un autor cada vez más reconocido entre los poetas del continente, suscita la inmediata adhesión del lector, la total identificación con el yo de su poesía, que es siempre un nosotros, lo que nos reconocemos iluminados por este poeta de excepción. Hola, Gabriel. Hola, Eli, Jorge, Hola. Saludos para ustedes, gracias por la invitación y también para todos quienes nos están siguiendo. Gabriel, ¿qué estás trabajando ahora? Nos gustaría saber qué es lo último que estás haciendo. Te he visto que has estado en el Festival de Colombia, en el famoso Festival de Medellín, ¿has ido? Bueno, la verdad es que en estos años la poesía me ha llevado a muchos lugares. A mí me gusta pensar que ella es la que me lleva de su mano, ¿no? Porque además la poesía está fuera de los circuitos, digamos, comerciales o del mercado, y ha encontrado una manera de ser compartida, una manera
de llegar a nuevos lectores a través de editoriales independientes, pero también mucho en estas últimas décadas a través de encuentros y festivales de poesía que se realizan en diversos países, ¿no? Entonces, la verdad es que yo desde el año 2008, ya son 15 años, que con excepción del parón de los 2 años de pandemia y primera etapa de la pospandemia, no he dejado de viajar llevando mi poesía a otros países. ¿Y en qué estás trabajando ahora, Gabriel? ¿Qué estás escribiendo? Yo, el género al que me he volcado cada vez más es la poesía, ¿no? Antes también la labor periodística, ¿no? Me llevaba a trabajar en géneros que tenían que ver con el periodismo, hice cuento también en alguna etapa, pero ya son muchos años que estoy dedicado a la poesía casi íntegramente, o a sus alrededores, digamos, es decir, ensayo o crítica o columna sobre poesía, ¿no? Pero siempre alrededor de este género. Y ahora estoy preparando un libro nuevo. En realidad, en este momento no sé si va a ser uno o van a ser 2 libros de ese material, que no es poco material porque son poemas escritos durante los últimos 5 años, ¿no? En realidad, desde 2018, desde que se publicó Multiplicación del Sol, no he publicado un libro nuevo, sí aparecieron varias antologías de mi obra, pero no un libro, un título diferente. Entonces, ahora estoy preparando, como digo, los poemas los he estado revisando y dándoles forma, y encuentro que de ahí, no sé, saldrá un libro que tenga como 2 secciones, o cada una de ellas va a ser un libro independiente. Lo interesante es que son los textos, pues ellos mismos, de alguna manera, los que exigen ser organizados de determinada manera, ¿no? Ahí uno tiene también, igualmente en esto, que dejarse conducir, ¿no? Saber reconocer cuál va a ser la mejor manera para que los lectores accedan a ese contenido. Eres de los que... Perdón. Eres de los que se deja conducir con sus textos, porque sucede que pasa eso, ¿no? Que uno como que se deja llevar por el texto, por las palabras, por el orden que va teniendo lo que uno escribe. ¿Es más o menos así, Gabriel? Yo creo que hay 2 etapas, ¿no? Claro, cada creador tiene su propia manera de hacerlo, pero en mi caso yo reconozco marcadamente la diferencia entre estas 2 etapas de las que habla el poeta chileno, siempre irreverente, Nicanor Parra, ¿no? Que falleció habiendo rebasado los 100 años de edad, el siglo de vida. Parra tiene un verso muy cortito de 3 líneas donde define su visión de la poesía, hace una visión irreverente como él, que es un arte poética. Él dice que la poesía es 1% de inspiración, 2% de transpiración y el resto suerte. Esa combinación de inspiración y transpiración ha recorrido, digamos, la historia de la poesía como un debate, ¿no? Es decir, la poesía viene de alguna otra parte, de alguna fuente, que sean las musas, una inspiración divina, o viene de dentro, del subconsciente, o es una elaboración racional del creador. Entonces, yo creo que tiene un poco de ambas cosas. Yo siento que hay una etapa en la que es algo un poco ajeno a la voluntad del autor. Es decir, yo puedo estar escuchando una canción, puedo estar viendo una película, caminando por la calle, leyendo un diario, recordando un sueño, no sé, y algo en eso se me presenta como un posible poema. Una frase, una palabra, una imagen, algo que pide ser escrito como poema. Obviamente yo puedo hacerle caso o no a ese pedido, ¿no? Lo ideal es hacerlo. Antes yo anotaba eso rápidamente en una libreta, ahora en el celular, y luego es encontrar el tiempo para poder escribirlo. Pero eso que siento que me es dado, a veces es desarrollado, es decir, a veces hay que hacer como download, ¿verdad? Entonces ya yo me siento a escribir, tengo la idea, ya están las palabras y baja un poema hecho. No es lo más frecuente, pero sucede. En cambio, otras veces es solamente
una percepción, una intuición a desarrollar, ¿no? Y ahí a veces hay que dejarse llevar. Pero lo cierto es que hay un momento en que esa suerte de primer momento creativo, que tiene que ver de algún modo como una especie de revelación, como una especie de manifestación de lo que no se ve a primera vista en lo real y que es llevado al texto por el poeta, es solo un primer momento, porque luego hay otro, hay que abandonar, creo yo, y eso es algo que siempre comparto en mis talleres, ¿no? En clases. Ahora hay mucho la tentación, ¿no? De, como escribimos en el celular, sobre todo la gente más joven, ese momento sube el poema, ¿no? Termina la primera fase creativa y lo comparte. Puede ser que a veces el poema esté bien logrado, pero en general hay que dejarlo descansar un tiempo en la oscuridad, en el silencio, y después volver. Yo vuelvo después de tiempo, a veces abandono los poemas semanas, incluso meses, vuelvo y entonces comienza otro tipo de labor que ya no es tan creativa, no es la labor de corrección, la transpiración, pues, ¿no? Terminada la fase de inspiración, la transpiración, que es como dicen los talleristas de narrativa, sobre todo la carpintería del oficio, ¿no? Y ya es pulir, corregir, trabajar con el lenguaje, claro. A veces también es un poco motivo de hilaridad el que los poetas hagamos esas cosas, como estar un mes preocupados porque si le ponemos o le quitamos una coma, ¿no? O si cortamos un verso en una parte o en otra, pero la verdad es que así es nuestro oficio. Y probablemente como cualquier artesano, porque yo creo que esa es la etapa de la artesanía, ¿no? En la poesía, hay que ser muy precisos y exigentes para tener el mejor acabado en nuestro trabajo verbal. ¿Qué te lleva a escribir, a sumergirte en la poesía? ¿Recuerdas el año del primer poema escrito? Yo comencé, a ver, yo era un niño lector, ¿no? Hijo único en una familia donde había muchos libros, entonces fue casi como natural, ¿no? Que crecí respirando, digamos, el tema de la literatura y de otras artes. Pero bueno, para eso uno tiene inclinación o no. En mi familia hay músicos, yo nunca, no toco ningún instrumento, por ejemplo, ¿no? A lo mucho cantaré en karaoke desafinando, pero la verdad es que con la literatura fue de otra manera, ¿no? Me gustaba muchísimo leer, pero narrativa desde niño, ¿no? Porque lo que generalmente se llamaban, no sé, los clásicos juveniles, ¿verdad? Stevenson, Dumas, Verne, Melville, Salgari. Eh, pero en la adolescencia, que yo recuerdo es que comencé a escribir poesía, tuve una fuerte crisis existencial en la adolescencia. Al principio no era, digamos, la tradicional poesía amorosa que uno generalmente escribe en esa etapa. Yo también lo hice en algún momento, pero me entró una etapa de una angustia muy fuerte sobre el sentido de la vida, la finitud de la existencia, la muerte, la pregunta sobre la vida eterna. Entonces ahí fue que comencé a escribir poesía, tendría yo unos 12 años, 13 años de edad, ¿no? Pero siempre ocasionalmente, ¿no? También escribía cuentos y seguía escribiendo poesía ocasionalmente. Y ya me interesé un poco más cuando estaba terminando el colegio, a los 17, 18 años, comencé a leer mucha más poesía, a escribir también, y seguramente las primeras publicaciones de mi poesía fueron en suplementos literarios allí por el año 90, ¿no? 91, yo con unos 18, 19 años. O sea, ya viene un buen trecho desde entonces, y creo que lo que me motivaba era siempre eso, una especie de inquietud interna difícil de descifrar, ¿no? Un poco inefable, porque uno dice, ¿por qué puede haber hecho eso? ¿No? Es como una inclinación muy fuerte, como todo lo que amamos hacer, para lo que tal vez hemos sido de algún modo creados, ¿no? Un talento que a uno le apasiona cultivar, y yo sentía esa necesidad y la sigo sintiendo, ¿no? De a veces cosas que vivo, que escucho, que sueño, que siento, ponerlas en palabras, pero además no guardármelas, sino compartirlas, porque creo que la tercera etapa de la poesía, después de eso de la inspiración y la transpiración, viene justamente con el diálogo con otros lectores. Yo no soy de los autores, respeto a quienes dicen eso, pero no soy de los que conforman con que su poema quede ahí, para él, ¿no? Sino que más bien toque a otro ser, toque a otro lector,
entable con él o no un diálogo, haga o no un clic en otra época, en otro espacio geográfico, quién sabe al lado, quién sabe también contemporáneamente, pero poder decirle algo relevante a otro ser humano. En tu caso, la poesía está abierta a variadas interpretaciones, porque eso somos, ¿no? Sí, yo realmente creo que una característica de la poesía en general es que es eso, ¿no? Polisémica, se puede interpretar de muchas maneras, hay muchas lecturas posibles de la poesía y yo trato de no condicionar, no dirigir una lectura, no reducirla. Eh, Además, de algún modo se cumple aquello, ¿no? De que cuando uno escribe sobre su aldea puede ser universal también. Uno escribe la poesía desde su propia experiencia de mundo, de vida, pero naturalmente tiene que estar abierta a la posibilidad de otros lectores. Si la cerramos demasiado con referencias geográficas, con referencias culturales, a veces podemos excluir a otros hipotéticos lectores. Sin embargo, también a veces hay poesía que pide ser dicha así. Yo tengo varios poemas que tienen marcas culturales muy evidentes. Hablo de películas en concreto, de sucesos históricos en concreto, y bueno, serán entendidos de una manera por la gente de mi generación y probablemente de otra por gente de otras generaciones que no las haya vivido. Pero claro, esa también es de alguna manera la impronta del creador, ¿no? Es decir, finalmente uno obedece a esa voz que le pide cifrar algo en poesía y claro, hay que tratar de que los lectores no pueda ser inteligible para ellos, pero tampoco caer en aquello de voy a ser facilista para que todos me entiendan. Cuando tal vez lo rico es eso de la poesía, Jorge, lo que tú decías, ¿no? Es decir, que se preste a variadas interpretaciones, sin que tampoco sea demasiado cerrada, porque hay también lo respeto, pero no es lo mío esa poesía hermética, inextricable, que ni el que ha escrito la entiende. Uy, ahí es más complicado ya que la entiendan incluso los lectores, ¿no? Te quiero leer algo, Gabriel. La belleza está en los ojos del que mira, en el preciso y precioso jaspeado del iris de sus ojos, en el corazón de su pupila, en las líneas nerviosas diminutas que conectan el ojo con la mente. Me ha encantado. Porque además dice mucho de filosofía y también dice de lo que creo que piensas, de que en uno puede estar el cielo y también puede estar el infierno, ¿no? Cierto. Bueno, yo leo mucho filosofía, ¿no? Además del periodismo, ha sido mi otra carrera, ¿no? Digamos, a mí me preguntabas qué quería estudiar yo en la vida, era filosofía y letras, ¿no? Solo que no era, digamos, una buena idea para entonces. Ahora creo que ya puedo dedicarme a eso que amo, ¿no? Con más tiempo y no todo mi tiempo. Pero es verdad que la filosofía siempre ha estado, ¿no? Que ha sido, yo le llamo un primer amor y siempre ha estado presente. Y en mucha de mi poesía hay diálogos con lecturas filosóficas que tú has leído bien, Eli, en esos versos del poema No, ¿no? Así titula ese poema, que justamente tiene que ver con esto que en algún momento a mí me sucedió, el poder darnos cuenta de que, un poco como en esa película aunque ese poema fue escrito antes de esa película, ¿no? Pero que se ha vuelto tan de culto y tan referente cultural, Matrix, ¿no? Es decir, en algún momento uno se toma la pastilla. Yo creo que el creador, el poeta, el artista es alguien que se tomó la pastilla y ve la realidad de alguna manera del mundo. Tal vez no todo el tiempo, porque sería insoportable, enloquecedor, pero la puede ver a ratos. Y entonces uno se da cuenta que incluso los colores que vemos, las formas que vemos, la lógica del universo que vemos está dentro de nosotros, es la forma en que funciona nuestro cerebro. Un animalito como mi perro, que está aquí a mi lado, no ve el mundo de la misma manera que nosotros. El mundo no es lo mismo para él, y el mundo no es lo mismo para un insecto, el mundo no es el mismo para un ave, ¿no? Es más, el mundo no es el mismo para ninguno de los que estamos conversando en este programa, de los que nos están viendo. Dicen que a veces ni siquiera el tono de los colores, por ejemplo, es exactamente igual para todos, ¿no? Entonces, realmente, esta idea de que
en el ser humano reside tanto potencial, ¿no? Este poema habla del potencial de la belleza, pero naturalmente, como digo en uno de mis poemas, contra la muerte y el dolor del mal, contra la extensión de tu reinado en ti y en mí, dice ese poema también, porque también está eso otro dentro del ser humano, y es lo que tú decías, Eli, es decir, Borges decía que no, dentro nuestro están el cielo y el infierno, otro cielo no esperes ni otro infierno, decía, ¿no? Así terminaba uno de sus versos. Bien, cuando dices que hay mucho de filosofía, se nota, ¿no, Eli? Cuando te detienes con una serie de conceptos y que yo no creo que sean tan digeribles, también esa es una percepción personal, subjetiva, pero hablas de adentro y afuera, por ejemplo, ¿no? De luz y oscuridad. ¿Y cómo entendemos eso? ¿Es normal que jueguen en tu mente conceptos así? No sé si decir maniqueos, si hay día, hay noche, si hay luz, hay oscuridad. ¿Cómo funciona en lo personal? Nosotros somos justo una combinación, pues, de ambas cosas, ¿no? Como dice el título que le pusieron a una de mis antologías en México, se llama Légamo y Luz, ¿no? Que está tomado de un verso que dice que eso somos, ¿no? Un cóctel de asco y maravilla, Légamo y Luz, ¿no? Entonces, creo que así es el ser humano, ¿no? En general. Entonces, yo más bien me distancio de todo maniqueísmo, y Ajá. lamento vivir en este momento en un mundo y en una sociedad cada vez más maniqueos en el sentido de la polarización. No, yo creo muchísimo en los contrastes, justo en todas estas combinaciones en que el ser humano y la realidad generalmente no están ni en el puro bien ni en el puro mal, ¿no es cierto? No podemos demonizar ni angelicalizar, sino que probablemente las respuestas están a medio camino, siempre en la escala de grises. Y mi poesía va justo tratando, creo, de hacer eso, de encontrar la escala de grises humana entre sí, lo que yo creo que son como polos de tensión creativa, ¿no? Es decir, el tema, por ejemplo, de lo divino y lo humano. Una antología, la más reciente, salió en Honduras no hace mucho, la han titulado Entre los dos cielos, el título, por el verso de un poema en el que hablo de un faro. Claro, pero de alguna manera tiene que ver con esa idea, ¿no? De lo humano, lo divino, la luz, la sombra, pero no en oposición, sino reconciliados dentro de nosotros mismos. A veces también en pugna, sí, pero combinados. Creo que eso es lo interesante de existir. Gabriel, ¿qué autores han influido en tu obra o qué autores influyen? Y además, ¿cómo has vivido con tu tía Matilde Casasola? ¿Cómo ha influido ella en tu vida, Bueno, en tu obra? Reconozco influencias muy, muy eclécticas, ¿no? La verdad es que soy una persona que siempre ha bebido de varias fuentes, no solo literarias, sino también musicales, creativas. Por ejemplo, y algo que a veces sorprende es que yo creo que en la formación de mi poesía le debo muchísimo, por supuesto, a otros poetas, pero también a narradores y también al cine. Yo he tenido durante una época, sobre todo unos 20, 30 años de mi vida, una pasión enorme por el cine. Entonces hay mucha presencia, mucha influencia cinematográfica igual en mi poesía, pero naturalmente hay autores que son capitales, ¿no? Yo he mencionado hace algún momento a uno de ellos, que es Jorge Luis Borges. ¿No? Si me dijeran menciona uno, yo diría Borges. Y Borges en general, pero también Borges poeta, ¿no? Al que creo que durante mucho tiempo se ignoró, se pensaba solo en el Borges prosista, autor de esos textos híbridos que no se sabe si son ensayos, si son ficciones, pero Borges poeta, ¿no? Para mí ha sido fundamental. Y muchos otros autores, digamos, en lengua anglosajona, Pound, o en lengua española, Antonio Machado, y en general esa generación de poetas españoles, pero también los poetas beats, ¿no? Del movimiento beatnik. Es decir, realmente distintas fuentes, distintos veneros, y aparte de los que me han constituido en una primera etapa, siempre estoy descubriendo poesía nueva y aumentando ese caudal
porque lo hermoso de esto es que nada está escrito definitivamente, ¿no? Entonces, uno sigue nutriéndose de otros autores y sobre todo este caminar de los últimos 15 años que me ha llevado por tantas partes del mundo, me ha permitido descubrir un montón de autores. Ya no entran más libros en mi casa porque cada viaje es cierto, traer libros y libros, esto permite también ensanchar la propia poética, ¿no? Por eso una de mis preocupaciones, no solo en cuanto a mi poesía, sino en general una ocupación tal vez mía, ha sido igual invitar muchos autores internacionales, poetas a Bolivia, publicar aquí a los que se pueda, ¿no? Ayudar a que más poetas bolivianos vayan afuera y dialoguen, porque esto ayuda a nuestra poética, ¿no? Ayuda no solo en el sentido que está muy bien de que se conozca fuera del país la tradición poética boliviana, que es muy rica y muy fértil, sino también a que se enriquezcan ellos y nos enriquezcamos nosotros con ese diálogo. Claro. ¿No? Porque la poesía boliviana ha sido mucho tiempo muy insular, ha estado muy ensimismada, un fenómeno interesante, ni positivo ni negativo, pero yo creo que es rico este diálogo con otras poéticas. Y en cuanto a la influencia familiar, es evidente, ¿no? Es decir, yo creo que hay casos, y conozco muchos, en los que una persona que no ha tenido en su familia nada que ver con el arte, con la poesía, y sin embargo es alguien que se dedica magníficamente a estos oficios por elección. Yo quiero creer que en mi caso también es por elección, pero naturalmente, digamos, una elección con ventaja, ¿no? Porque también puede ser que uno cuando nazca en una familia donde eso sea lo habitual, uno haga algo diferente, ¿no? Hasta por sentimiento de rebeldía, ¿no? Lo que hacemos mucho en la temprana juventud, por contrariar un poco a la familia. Yo nunca he tenido esa actitud, digamos, de disputa con la herencia familiar, sino siempre de haberla recibido, ¿no? Gratamente. Y ahí han sido muchas las figuras, porque yo digo que mi familia está llena de artistas, de poetas, de los cuales solo se conoce algunas figuras, ¿no? Pero todos tienen interés en esto. Entonces, por supuesto, la influencia de mi tía Matilde, hermana menor de mi madre, es pues marcada porque ella llegaba de sus viajes, ella no residía en Sucre, yo me crié en Sucre hasta salir bachiller, y ella llegaba de sus viajes y traía, como yo he escrito alguna vez en un texto, traía en sus maletas el olor a mundo, ¿no? El olor a mundo, libros nuevos, a tabaco también, porque ella fumaba mucho en esa época, ¿no? Discos de vinilo, ¿no? De autores que no se conocían. Es decir, era una bocanada, digamos, de aire distinto en el Sucre recoleto, tradicional de esos años, ¿no? Que también es muy bonito que una ciudad sea así, pero es bueno igual que haya esa circulación de la que hablamos, ¿no? De ideas y además ventilarse siempre es saludable. Matilde era eso, ¿no? Una bocanada de aire fresco que llegaba periódicamente a casa, pero aparte yo recuerdo la discreta, digamos, presencia constante de mi madre, por ejemplo, ¿no? Que ella, al igual que mi abuela, digamos, alguna vez, y ahora qué curioso que justo estemos conversando en una fecha muy cercana al Día de la Mujer, porque tanto mi abuela como mi madre tomaron en algún momento esa difícil decisión de dejar de hacer lo que querían hacer para dedicarse más a su hogar, ¿no? Y yo reconozco esa elección porque creo que yo no estaría aquí, probablemente no sería el que soy si mi madre no hubiera hecho eso en algún momento, ¿no? Cuando ella me crió sola, no tenía una pareja que la acompañara porque mi padre no estaba ahí, entonces ella renunció de algún modo a lo suyo, que escribía, y todavía escribe muy bien, porque ella es una señora mayor, pintaba, etcétera, pero claro, ella se dedicó sobre todo a educar a su hijo. Y mi recuerdo mayor es el de ella, profesora de colegio, que cuando cobraba su cheque del entonces Banco del Estado, ¿no? Entonces me llevaba, caminábamos una cuadra, la que separaba de la esquina de los bancos en Sucre de la calle España, a la esquina de la plaza con la calle Calvo, donde estaba la casa Víctor, la librería del señor Hans von Langwist. Y ahí el señor Hans von Langwist, que era un señor alemán muy alto, me alzaba en sus hombros para que yo eligiera, cada mes mi madre me regalaba un libro.
¿no? Para que yo eligiera uno de los libros de la colección de clásicos que estaban ahí en su estantería. Eso sin duda ha creado en mí un hábito, ¿no? Y yo sé que para mi madre era era un esfuerzo hacerlo, ¿no? Y me llevaba, y era una pedagogía discreta. Ese ha sido un poco su estilo. Nunca ha tenido otra impronta. Y Matilde y mi madre sienten lo mismo respecto a su propia mamá, doña Tula Mendoza, y más bien pudimos el año pasado cumplir el anhelo, preparamos con Matilde una edición, un libro con los poemas inéditos de mi abuela, poemas que ella escribió antes de ser mamá de mi madre, Gabriela, y de Matilde. Y doña Tula inclusive ganó 2 premios nacionales de poesía allá en los años 20 del siglo XX, o sea, hace 100 años. Inclusive le ganó en uno de esos concursos a doña Yolanda Bedregal, cuyo nombre lleva nuestro Premio Nacional de Poesía, ¿no? Eso es una anécdota, obviamente, a estas alturas. Pero ella en algún momento tuvo que dejarlo, ¿no? Y yo sé cómo ella se alegraba tanto con cada uno de los libros, de los discos de Matilde, ¿no? Y como mi madre lo ha hecho con los míos. Entonces, yo quiero decir que hay una influencia visible, pero también como la poesía secreta, ¿no? Que ha circulado siempre por las venas de las mujeres de mi familia. Esa descripción de tu relación familiar, Gabriel, es coherente con lo ecléctico que te defines. El eclecticismo es básicamente eso, ¿no? Tratar de conciliar una serie de posturas, valores, etcétera. ¿Te ha causado o te causa algún problema en el sentido de la discusión conceptual con eruditos ahí de la poesía? ¿Esa No, característica tuya? la verdad que nunca me ha sucedido en relación a mi obra propiamente dicha, porque creo que estamos viviendo una época, para bien o no, una época de muchísimo eclecticismo, ¿no? Y también de relativismo, lo cual me parece que está bien hasta por ahí y luego ya no. Ese es todo otro tema en el que podríamos ahondar. Pero claro, también uno a veces extraña la posibilidad de una discusión, de un debate, porque en Bolivia yo siento que hay en este momento muchísima creación poética, generaciones jóvenes que están haciendo cosas muy interesantes, pero esto no está acompañado por la crítica. Por ejemplo, en Santa Cruz hay un movimiento poético muy lindo, tenemos 3 festivales internacionales de poesía al año, llegan un promedio que de 50, 60 poetas internacionales de distintas generaciones al año, tenemos lecturas mensuales de poesía al aire libre, tenemos varios movimientos y talleres poéticos estables, tenemos, y todo esto con una antigüedad de unos 10 años, no es mucho. Este año se cumplen 10 años del Encuentro Internacional de Poesía Ciudad de los Anillos, 9 de la Semana Internacional de la Poesía, 10 del Diplomado de Escritura Creativa de la UPSA, 10 años ha celebrado las lecturas de poesía en La Calleja, que es una plaza muy bonita. Entonces, en esta última década se ha hecho eso, pero curiosamente, el movimiento editorial cruceño, que comenzó con muchos bríos hace unos años, ahora ya no acompaña esto. No hay editoriales de poesía en Santa Cruz como podría existir. Y en general, no hay crítica y no hay un acompañamiento académico de este proceso. Hay muy poquito. Lo que se hace un poco en la carrera de literatura de La Paz, de la UMSA, que creo que tiene que ensanchar también un poco su perspectiva para acoger a todo lo que se hace en el país. Hay docentes que sí y docentes que no. Es interesante también el abordaje que se está haciendo de alguna manera desde la carrera de Filosofía y Letras de la Universidad Católica de Cochabamba, pero falta. Entonces, claro, yo quisiera responderte que sí, que ha habido un debate, que hay cosas. En Bolivia no. Sí, en algún momento hace unos años hubo, digamos, una discusión crítica, teórica a nivel iberoamericano por el tema de distintas corrientes de poesía, pero creo que es una discusión que en este momento se ha superado. Una, la poesía inteligible, ¿no? Poetas que sostenían que la poesía está hecha para transmitir algo a otros, para comunicar algo a otros, para decir, y poetas que pensaban que no, que la poesía simplemente puede existir sin decirle nada a nadie, ¿no? Digamos, una defensa de la poesía más hermética versus una poesía más comunicable, que creo que es un falso debate. Pero bueno, en ese momento me tocó a mí con otros poetas posicionarme, yo decidí posicionarme porque con el tipo de estética que me sentía más afín, con esta poesía que busca decir algo que el otro entienda.
porque yo creo en la poesía justamente, como les decía hace un momento, como un acto comunicativo que se cierra cuando llega al otro, ¿no? No se cierra del todo, vuelve a abrirse, porque aquello que suscitó en mí una imagen, unas palabras, que suscitó un poema, llega a otro y suscita en ese otro, en esa otra, a su vez otras ideas, otro posible flujo creativo. Pero naturalmente hubo un momento de mucho debate, unos 10 años en la poesía iberoamericana sobre este tema, pero creo que ahora ha sido dado por superado en este contexto de eclecticismo generalizado, que ya digo, a veces para bien y a veces no tanto. ¿Cómo crees que termine la poesía? No sé, con esto de las redes sociales, con el internet, ¿tú crees que use otras plataformas, se usen otros formatos? Yo creo que No la sé si te poesía has preguntado algún rato. es una gran favorecida por las redes sociales, ¿no? Y eso lo estamos viviendo los poetas, y mucho más que yo, incluso los poetas jóvenes, ¿no? O más jóvenes, como lo quiero pensar, porque yo he visto vaticinar ya a lo largo de estos añitos, tengo 50, he visto vaticinar muchas veces ya la muerte del libro, la muerte de la poesía, y eso parece que ha sido una constante a lo largo de la historia, ¿no? Y lo único que ha pasado es que van cambiando los formatos, las nuevas sensibilidades se ajustan a nuevos soportes, y al final el ser humano es pues en esencia el mismo, ¿no? Siguen siendo los grandes temas el amor, la muerte, la búsqueda de Dios. Eso no ha cambiado, está ahí desde los griegos y desde las culturas clásicas, desde las culturas originarias, se manifiesta de distintos modos, y las mismas viejas preguntas, ¿no? Las preguntas de siempre, como digo en un poema, ¿no? Son estas las viejas preguntas de siempre. Entonces, esas mismas nos seguimos haciendo los seres humanos, y la poesía, el arte, la música son un intento tal vez o de hacerse las preguntas, a veces de hacerse también unas respuestas. Entonces, yo creo que además particularmente, a ver, decían que la computadora iba a matar la literatura, el libro, me acuerdo, era la época que se leía mucho Apocalípticos e Integrados de Humberto Eco, todo ese debate, ¿verdad? Y al final resulta que aquí estamos escribiendo en la computadora poesía y otros géneros, estamos conversando sobre poesía a través de dispositivos tecnológicos, y si antes podían ir a nuestra charla, que además no hubiera sido posible porque yo estoy en otra ciudad que ustedes, pero digamos que si yo iba a Cochabamba, iban 20 personas, aquí podrán verla muchas más personas. Y durante la pandemia, una época deplorable, yo creo, en cuanto al encierro de la humanidad, en cuanto a esa manifestación de temor, ¿no? En fin, que le ha hecho mucho daño, sobre todo a nuestras generaciones jóvenes, a los adolescentes, todo ese encierro, pero también es imposible no ver el otro lado del vaso. Para la poesía, por ejemplo, ha habido durante ese año y medio horas y horas de diálogos, debates, que claro, no tienen la maravilla del viaje, del encuentro personal con el otro, ¿no? Del que me das tu libro, te doy mi libro, del dialogamos y debatimos también sobre los puntos de vista, pero han llevado los espacios de poesía a través de las redes sociales a muchísimos lugares, ¿no? Ha habido innumerables encuentros, diálogos, lecturas virtuales. Y creo que además por su formato, la poesía, que se ha ido volviendo más breve con el paso del tiempo, ¿no? Pensemos que la Odisea era un poema, ¿no? La Divina Comedia, un poema con 3 cantos, ¿no? Wow. Y nos parece largo un poema de 3 páginas. ¿No? Pero lo cierto es que así también se ha ido adecuando al tema del soporte. ¿Quién va a publicar un libro de esos tan anchos? Es muy caro, y ¿quién lo va a leer? Es lo más complejo. Entonces, resulta que, por ejemplo, los poemas breves le vienen tan bien a la extensión de un, digamos, un arte para compartir en Instagram o en redes, ¿no? O ha habido también esta poesía breve como el haiku, que se ha acomodado muy bien hasta el Twitter, y hablan de los poetweets. Entonces, creo que cuidando la calidad, cuidando esta transpiración de la que he hablado, ¿no? El respeto por la palabra, el trabajo, el oficio de la escritura, la corrección de la escritura,
cualquier soporte es bienvenido y que las redes le han dado un nuevo empuje a la poesía e Internet le ha dado una gran posibilidad de divulgación. Yo estoy en contacto permanente con poetas de muchísimas partes del mundo, pero además puedo leer a poetas de otras etapas, de otras épocas, a los que unos traducen, compartimos y que jamás hubieran llegado a nuestras manos de otra manera. No estaba el alemán, no estaba el alemán al tote para alzarte y decir escoge, ¿no? Claro, claro, y Internet es como eso, es como el alemán al tote, ¿no? Y podemos escoger de una muy vasta biblioteca, ¿no? Casi nos tiene un Aleph en la mano, ¿no? Del que podemos tomar lo que queramos. Pero ahí sí, esa es la cosa. Tal vez la herramienta está, lo tenemos todo en el dispositivo, ¿no? A la mano, pero falta a veces eso, la formación, ¿no? El criterio, Sí. la formación crítica para diferenciar la paja del grano, ¿no? Porque en Internet está todo, la Biblia y el calefón, pues, ¿no? Y entonces en poesía también uno encuentra no solo buena o mala calidad o regular, yo creo que es como dice algún autor, o sea, no hay mala poesía. Si no es buena, pues no es poesía, ¿no? Entonces, o hay poesía, pero también hay todo tipo de textos, digamos, ¿no? Pero también hay, por ejemplo, muy buena poesía de autores excelentes que ha sido mal transcrita, ¿no? O que alguien copió, no puso el autor o le sacó la última línea. Entonces también hay todo un trabajo, creo yo, de formación del público de Internet para que sepa dónde acudir, a qué portales, en fin. Pero por suerte hay muchísimo, creo, siendo siempre la poesía un género que no es masivo, pero hay muchísimas opciones para poder encontrar poesía en nuestra lengua y traducida a nuestra lengua con bastante buena calidad. Perdón, Eli, antes que se me vaya, dale. Eso. ¿Consideras a la poesía el debate eterno, ¿no? De si qué es poesía? ¿Será para una élite, Gabriel, así como el arte, qué es arte, quién lo define y para quién? O ahora con redes, ¿no? Exacto, con redes, ¿se populariza, entre comillas, la poesía? Yo creo que, yo creo que la poesía y las artes tendrían que estar, digamos, a disposición. Yo creo que esa es, por ejemplo, una de las tareas que tiene el Estado, ¿no? Yo en esas cosas soy un poco minarquista, ¿no? Yo creo que cuanto menos Estado mejor, pero que sí debe haber Estado para la educación, la salud y la cultura. Y creo que una de esas tareas es aproximar las artes a la gente de todos los segmentos. Lamentablemente las artes y la escritura y la publicación y el libro ha sido un privilegio, ¿no? Eso también las redes sociales han democratizado el acceso, por ejemplo, a la literatura. Claro, lo ideal es que sea respetando los derechos de autor, etcétera. Pero lo cierto es que antes tener una biblioteca, un libro cuesta, ¿no? Tener una biblioteca ocupa campo, moverse con ella es complejo. Ahora todo puede ir en el soporte móvil, aunque nunca va a sustituir para los que amamos al libro, el olor al libro, el peso del libro, la posibilidad de marcar el libro con hojitas, anotaciones, apuntes. Rayarlo. Claro, exactamente. Pero lo que creo es que no es tarea del creador, o no debería ser tarea del creador. El creador tendría que escribir y bueno, que haya todo un mecanismo para ayudar a que su obra llegue. Pero lo cierto es que en poesía eso no existe, y no solo no existe en Bolivia, sino en muchísimos países. Y por eso los poetas nos tenemos que volver también editores, organizadores de festivales, difusores, viajeros, muchos de ellos vendedores, de todo, pues, ¿no? Porque de esa manera ayudamos a que nuestra obra llegue. Como me decía un amigo, ¿no? Los libros no caminan solos. Yo creo que sí, pero hay que darles un empujoncito, ¿no? Entonces, para que abran cauce. Y creo también que estos festivales, estos encuentros de poesía, que cada vez hay más y en más países, nos muestran que si a la gente se le comparte que
Esto no es algo sagrado, ¿no es cierto? No es algo inaccesible, inalcanzable, que está en el último anaquel y que hay que treparse con una escalera y que es algo lleno de telarañas, sino que aquí hay algo que respira vida, hay algo vital, importante, ¿no? Relevante para nosotros, para nuestro corazón, para nuestra mente. Si somos capaces de contagiar eso como creadores y todo el circuito que rodea la creación, editores, difusores, formadores de lectura, como hay muchísimo en Colombia, por ejemplo, ¿no? Yo tengo muchísimos amigos poetas que trabajan como animadores de lectura en centros culturales, en bibliotecas en Colombia. Entonces, si tenemos esa posibilidad, vamos a acercar la poesía a la gente y la gente a la poesía. Si ahí se da el clic, bien, si no, no serán uno para el otro. No todos los poemas de todos los poetas son para todos. Yo estoy consciente, por ejemplo, que tengo algunos poemas míos de mayor complejidad, porque yo leo mucho y sé que hay poemas que requieren cierto conocimiento para leerlos, pero también puedes tener una lectura a veces más simple y hay otros que son más sencillos. Hay poetas que son muy accesibles y a veces se los estigmatiza porque son muy simples, y hay poetas que son muy complejos y también se los estigmatiza por lo contrario, pero cada uno tendrá su lector, hallará su lector, mientras el lector pueda hallarlo, mientras no haya barreras económicas, culturales, estructurales que le impidan a ese lector llegar a ese creador. Gabriel, hay un tema que siempre tocan los poetas y es el amor. Pero creo que hay que saber tocarlo, ¿no? Y cómo saber si es un buen poema de amor o no es un buen poema de amor. Es muy buena pregunta, porque la verdad es que es de lo que probablemente más se escribe poesía, ¿no? Creo que sobre el amor y sobre la muerte. Y además porque es como que también de alguna manera se nos ha inculcado en la época en la que se enseñaba más poesía en el colegio, la poesía más clásica, se nos ha inculcado esa relación que viene de la lectura romántica, del romanticismo, ¿no? De lo que es la poesía, ¿no? Nos han enseñado, por lo menos hasta mi generación, que la poesía es una efusión de sentimientos inspirados, que se dice con palabras bellas. Y la poesía es eso, pero es otras cosas, muchas más, y la poesía puede decir del dolor, lo atroz, lo terrible, haciendo belleza justamente con todo eso. Pero claro, hay una especie de estereotipo del poeta romántico, el eterno enamorado, el Cyrano, ¿verdad? Con la luna, en fin, eso no ha pasado, está bien, tiene su función, pero de alguna manera, para mí, mi mayor reto cuando doy clases, por ejemplo, en el diplomado de escritura creativa o en mis talleres, es primero de construir esa visión de la poesía con la que suelen llegar las personas, los escritores que están iniciándose. Es decir, y por eso hago una trampa, una pequeña trampa, y les digo, miren, no escriban de lo subjetivo durante un tiempo, durante unas semanas, no trabajamos en la subjetividad, escribimos sobre objetos, sobre un vaso, sobre un adorno, sobre un cuadro, luego vamos a un animal, vamos a un árbol, luego a personas, digamos, objetivas, no con las que tengamos una relación afectiva, de a poco, precisamente para ir rompiendo esa asociación que hay entre la poesía y la emocionalidad, simplemente porque lo primero que hace la gente cuando tú le dices, a ver, escribe un poema, lo primero es que quiere escribir algo de amor. Ahora, por supuesto, este ejercicio que yo digo, que es una manera de hacerlo, simplemente va a tratar de comprender que la poesía es mucho más que eso, pero qué poderosa es la poesía para expresar el amor también, ¿no? Sabemos que hay autores que han logrado hacerlo y con muy altas cotas, y por eso también el reto es difícil, porque claro, bueno, a uno le sale como le sale, ¿no? Entonces es más difícil probablemente escribir sobre amor, que tantos han escrito, es casi un lugar común, ¿no? Y es como la metáfora de la rosa, ¿no es cierto? Que se gastó tanto le escribieron a la rosa, que al final, ¿qué puedes decir de nuevo sobre la rosa? Y sin embargo, como decía un profesor que tuve en mi juventud temprana en Cochabamba, que fue maestro de otros poetas bolivianos también, el cineasta y poeta belga Yves Froment, él sin embargo decía, y aún no fuiste dicha, Rosa. Tanto se ha dicho de la rosa y aún no ha sido dicha la rosa. Porque claro, la rosa es indecible, está ahí, podemos aproximarnos a la rosa y no decirla. También creo que todos intentamos nombrar el amor y no lo nombramos.
inclusive los poemas de desamor dicen mucho del amor, ¿no? Yo no es algo de lo que escriba demasiado, pero cuando escribo, tengo algunos que alguna vez a lo mejor se pueden reunir, están dispersos en mis libros, algunos poemas de amor, pero creo que son probablemente una de las expresiones más sublimes de este sentimiento tan intenso, ¿no? Porque al final para mí escribir poesía es rescatar del olvido, ¿no? Porque no hay más olvido que para mí la peor muerte es el olvido. Y entonces olvidamos los seres humanos cuando envejecemos, olvidamos porque también la amnesia colectiva se generaliza, ¿no? Tampoco podemos recordarlo todo. Entonces hay que elegir qué recordar. Cuando yo escribo sobre algo es porque estoy eligiendo recordarlo, sustraerlo evitar que se vaya de mis manos como el agua que se escurre, ¿no? En un lavabo. Entonces, creo que una cosa tan bella, si se puede preservar de alguna manera el amor en cualquiera de sus distintas vertientes en un buen poema, es maravilloso. Pero, ojo, ahí se necesita más todavía, más transpiración, ¿no? Más trabajo, más cuidado para no decir una sarta de lugares comunes. ¿Pretendes por lo menos no envejecer a través de tu poesía? Bueno, la verdad pues es que estoy envejeciendo, vamos a envejecer, es parte del proceso natural y morir también. Pero es cierto que el creador trata de hacer un poco, ¿no? Ahí hacerle el envite, ¿no? Sacarle la vuelta a la muerte, ¿no? Tratar de esquivarla. Al final se van a olvidar los poemas de todos, los buenos poemas y los malos poemas que hemos dicho que no hay porque no son poemas, pero todos seremos seguramente olvidados. De todas maneras, uno trata, ¿no? Uno trata de durar más allá de sí mismo. Todos tratamos de trascender de alguna manera a través de nuestros hijos, a través de cosas que realizamos, que valgan la pena humanamente y que a veces nadie sabe, ¿no? Algo que hemos hecho, un gesto, haciendo bien lo que hacemos, tratamos de trascender y que alguien diga, mira, qué bueno periodista era, ¿no? Esto, mira, ¿no? ¿Cómo es que? Pero claro, nosotros tratamos de colarnos por una rendija y que algunas palabras nuestras, alguna imagen quede para después que nos hayamos ido. Si eso ocurre, será maravilloso. Gabriel, tú también haces publicidad, trabajas como publicista, ¿verdad? O como creativo. ¿Cómo combinas eso? A ver, ¿nos vas a explicar bien cómo trabajas? Sí, pues esa es otra esa es otra de estos, es otro de estos momentos eclécticos de los que hablaba Jorge, ¿no? Y que alguna gente se extraña de cómo logro conciliarlos. No es propiamente publicidad, sino es una agencia de comunicación, la que dirijo, es decir, que está más emparentada con el periodismo, con la publicidad, lo cual a mí me alegra porque yo no he dejado de ser en el fondo un periodista, amo el oficio. Me hubiera gustado seguir en el oficio, pero la verdad es que no podía por tres motivos. Primero, porque ya tuve hijos y es un oficio que es, ¿no? Y terriblemente absorbente a veces ¿no? Con respecto a la pareja y los hijos. Segundo, porque la poesía también es absorbente y dos pasiones absorbentes, el periodismo y la poesía, es complicado, ¿no? Llevarlo. Tercero, pues porque de la poesía no se vive, ¿no? Entonces, tiene que ser el otro oficio el que sustente, tiene que trabajar el comunicador corporativo para que el poeta coma, el poeta y sus hijos, ¿no? Entonces, aquí en Santa Cruz, cuando ya van a ser 17 años, me trasladé, dejé el periodismo y comencé a hacer esto que se llama comunicación estratégica, comunicación corporativa, que es algo que me apasiona, me gusta muchísimo, precisamente porque se parece al periodismo, generar notas de prensa, generar entrevistas, pero desde otra orilla, digamos, ¿no? Desde la orilla de las organizaciones, de las instituciones, de las empresas. Yo he encontrado aquí además mucho respeto a mi faceta de escritor, creo que más bien se valora como un plus, ¿no? Un valor agregado, el que haya un escritor haciendo ese trabajo, porque escribir también entraña una determinada sensibilidad, una manera de mirar el mundo que más bien puede ayudar. Obviamente no niego, mentiría si dijera que en algún momento no me asiste la tentación de decir, ay, pero yo quisiera irme a escribir mis versos ya en una playa, ya no estar en esto. Pero también lo cierto es que yo me conozco, ¿no? Y creo que muchos creadores somos así. Hay otros que pueden escribir así de 8 a 12, de 2 a 6, yo no.
La poesía es un poco furtiva. Viene a mí de pronto se marcha. Hay etapas en las que está largamente y otras en las que no. Yo le doy todo el tiempo que puedo y creo que así estamos bien por ahora. No descarto lo de retirarme bajo un molle o alguna playa de aquí a 5 años, pero veremos. Por el momento ambas labores van bien y me gusta hacerlas. ¿Te asombra algo en el sentido más filosófico del asombro? Todo, Jorge, todo me sigue asombrando. Y por eso soy poeta. Qué bueno, Nunca me qué habían bueno. preguntado eso y qué buena pregunta. Nunca me lo habían preguntado. Todo me asombra, desde que me despierto, ¿no? El hecho de despertarme, ¿no? El hecho de que haya sol, de que esté lloviendo, así, todo, porque a mí me viene de cuando con esa sensación de, claro, podría, eso de por qué el ser y no la nada, ¿no? Para decirlo en términos filosóficos, pero de manera vivencial. O sea, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué está esto aquí a mano? Es decir, es para mí, me maravilla, ¿no? Entonces veo el árbol por la ventana que está echando sus gajos, es fascinante, ¿no? Y el pájaro que se posa, y así, y también me asombra a veces lo que me aterra, ¿no? Es decir, leemos tantos crímenes atroces, ¿no es cierto? Cosas que ocurren de tanta violencia, de tanto odio, y también me asombra el bien, me asombra el mal. Es decir, creo que sigue asombrándome la creación, lo creado. Yo no podría ser ateo porque realmente me asombra tanto que no creo que sea fruto de una casualidad o de un mero encadenamiento de la materia, ¿no? Yo creo que tiene que haber alguna especie de inteligencia, ¿no? Divina, o como lo llamemos, ¿no? Pero algún tipo de lógica que le dé sentido a todo esto que vivimos, porque además como poeta estoy constantemente asombrando de las pequeñas sincronías, ¿no? De pequeñas coincidencias, digamos, que llamamos sincronías en la vida, y a uno le da la impresión de que todo estaba tejido, urdido de alguna manera, que no podemos apreciar en toda su dimensión por ahora, pero que tal vez, ojalá algún momento, podamos ver totalmente, quién sabe cuando hayamos muerto. ¿Crees en Dios, Gabriel? Sí, por eso mismo que acabo de decir, ¿no? Es decir, soy un asombrado. Y no, precisamente porque también sé cómo somos los seres humanos. Yo creo que somos capaces de cosas maravillosas, pero también de cosas terribles. Pero no creo, me cuesta creer que esto sea, todo lo que existe sea fruto, tanta belleza, ¿no? Sea fruto de la casualidad, no de unas moléculas combinadas solamente. No creo en Dios, naturalmente, un Dios que no puede ser reducido, digamos, ¿no? En palabras, es algo que nos excede. Pero yo creo también que el arte, que la poesía deben tratar de contagiar ese asombro. No la creencia o la increencia, esa es una opción muy personal, pero sí yo trato de que ese asombro por existir quede registrado en mi poesía. ¿Y el más allá? ¿Te preocupa el más allá o...? Bueno, sería mejor durar en el más acá, ¿verdad? Porque claro, yo leo y me gusta mucho la figura de Teresa de Jesús, ¿no? Patrona de los poetas, tengo un poema sobre su muerte, leí una biografía apasionante de ella, de esta mujer que en esa época, ¿no? Pensaba lo que pensaba y decía lo que decía. Pero claro, los medievales o postmedievales, ya los renacentistas, todavía estas épocas tenían una visión, ¿no? Esto que decía Santa Teresa de que la vida era una mala noche, una mala posada. No, pues, o sea, yo soy un poco hedonista, ¿no? Entonces trato de que sea lo más largo este día, ¿no? Y un lindo día de sol, un lindo día de campo, ¿no? Un prado muy bonito. Sabemos que hay, obviamente es innegable, la muerte, el dolor, el mal, la enfermedad, pero más bien poner el énfasis en lo otro. De todas maneras, es decir, a mí me interesa la vida, pero sé que tiene su límite, su deadline, ¿no es cierto? Y creo que eso es algo de lo que estoy muy consciente cuando escribo, ¿no? Es decir, tengo muchos poemas que hablan sobre la muerte, explícitamente o no, y es porque eso está ahí. Pero me preocupa más, ya les decía, el olvido que la muerte, ¿no? Es decir, creo que el olvido en general me aterroriza. El hecho, yo espero que no me ocurra, ¿no? Eso, el Alzheimer, ¿no? Olvidar todo lo que uno ha vivido.
Y por eso creo que también Galeano decía, no es de mis autores favoritos, pero dijo una cosa muy linda que a mí a veces me gusta citar: uno escribe para despistar a la muerte y estrangular los fantasmas que por dentro le acosan, ¿no? Entonces, claro, creo que uno también quiere despistar al olvido, ¿no? Que es esa forma terrible de la muerte. Yo lo hago así, pero bueno, si hubiera otra cosa más allá, espero que haya belleza, que haya poesía, que haya asombro en ese más allá, ¿no? Si hay, no es algo que me preocupa mucho, y si hay, poder volver a encontrarme con la gente que he querido en este mundo. Mientras tanto, creo que es más útil tratar de hacer, digamos, de buscar el bien, la belleza, y en el sentido griego tal vez la verdad, en este mundo, ¿no? En el que estamos y del que nos consta hasta por ahí su existencia, ¿no? También podemos dudar, ¿no? Y decir, será un sueño, como decía Borges, ¿no? O una proyección de nuestra mente, pero no, yo creo que estamos, que existimos, que estamos conversando y que hay mucho por hacer en este mundo ahora como para preocuparse todavía del próximo. Ojalá. ¿Y qué crees que tienes pendiente, Gabriel, para hacer en esta vida todavía? Yo me hice esa pregunta con el famoso COVID, ¿no? Me hice esa pregunta e hice un poema justamente que se llama Examen de Conciencia, que tiene que ver con las cosas pendientes, ¿no? Y yo ahí digo algo así como que vivir consiste en dejar cosas pendientes mientras pendemos del hilo de la muerte, ¿no? Así termina el poema. Y ahí enumero algunas de esas cosas pendientes, ¿no? Y creo que no sé si está aquí a mano, ¿no? Porque en todo caso son cosas como ciertos viajes, ¿no? De hecho, que no he visto el cráter de un volcán en erupción, ¿no? Comienza el poema diciendo, ¿no? Jamás visité Bucaramanga, es una broma, porque 3 veces me invitaron al festival de ahí, nunca pude ir, ¿no? Y hablo de las ballenas, porque 2 veces he ido a verlas al mar y nunca se han dignado a aparecer, no se tienen que aparecer, y cosas que no han podido ser, pero también a veces la reconciliación con alguien, también a veces las cosas pendientes, ¿no? Que tenemos con los humanos, ¿no? Que han sido importantes en nuestra vida. Creo que hay muchas cosas pendientes y muchas por decir, por escribir. ¿Cuál será pues la cifra de los asombros que me ha tocado escribir, ¿no? Yo creo que eso se agota, a uno le toca lo suyo y ya estuvo, ¿no? Por ahí algún rato se acaba, se cierra el grifo y ya está. Buenísimo. Llegamos al final, Eli. ¿Tienes una preguntita más? Sí. Respetando el tiempo disponible de Gabriel, sí, a quien agradecemos mucho. Algún ratito nos vamos a dar una segunda mano de charla, porque ha estado súper interesante y creo que hay muchas cosas pendientes que tenemos para hablar. Así que, Gabriel, mil gracias por esta buena charla que nos has dado. Y, Jorge, ¿tú quieres decirle algo? No, bueno, tengo muchas preguntitas todavía, pero dejemos en la lista de pendientes la próxima entrevista con Gabriel, ¿no? Exacto, sí. Muchas Así gracias, que estás entre Eli. nuestros pendientes de una charla de segunda. Pues, hay otra cosa pendiente, ¿no? Muchas gracias, Eli, muchas gracias, Jorge, por este diálogo, porque es maravilloso en medio de las prisas de cada día poder de pronto abrir una conversación sobre estos temas, ¿no? Nos hace bien. Yo creo que la poesía puede hacer eso en la vida de la gente, también de pronto abrir unos paréntesis, unos espacios de algo distinto. Y para cerrar, he encontrado, por suerte, es curioso porque en esta antología, la antología hondureña, que les decía, se caracteriza esta colección de Editorial Cisne Negro porque no tiene índice, porque esa es la característica de la colección. Tiene que ver con algún libro en la historia hondureña que no tuvo índice, entonces no es fácil encontrarlo, pero quiso ser leído, o sea que está mal. Examen de conciencia. Nunca pude contemplar la migración de las ballenas, jamás visité Bucaramanga. No amanecí en el éxtasis de 2 muchachas oscuras, relucientes como el ébano. Más tarde, la redondez de la tierra vista desde el espacio, el abismado fondo de los mares, el cráter incandescente de un volcán en erupción
posiblemente no los verán mis ojos. O más tarde, hay ciertas bocas que todavía no besé, líneas que aún no escribí, están redondas en mi cráneo, ominosas omisiones que es preciso reparar, un justo, necesario abrazo. Será un día de estos. La vida consiste en dejar cosas pendientes mientras pendemos del hilo de la muerte. Solamente ella es inaplazable. Gracias a todos los que nos han Buenísimo. también. Wow. Gracias, Gabriel. Amigos, cerramos este episodio de Cosas de la Vida. Les agradecemos de verdad y nos reencontramos la próxima semana en un nuevo episodio. Gracias. Permiso.